Nos disponemos en esta mañana para escuchar la palabra del Señor. Sean todos ustedes bienvenidos a este lugar, los que nos acompañan, en especial las personitas nuevas que hoy vinieron, y también todos aquellos que nos acompañan en la transmisión. Hoy quiero invitarlos a que vayamos al capítulo 11 del libro de Hebreos. Hace 8 días iniciamos con el estudio de este hermoso capítulo de Hebreos, el cual podríamos llamar la galería de los hombres de fe. En este capítulo nosotros hemos venido estudiando lo que es la fe, la naturaleza de la fe y lo importante que es la fe en la vida del creyente para tener una buena relación con Dios. Como ya hemos mirado, sin fe es imposible agradar a Dios y es necesario que los que a Él se acerquen vean que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Hoy vamos a hablar, continuando con este estudio de este hermoso capítulo, de la fe de Abel. La fe de Abel. Antes de iniciar con el tema de hoy, quiero hacer un breve repaso de lo que miramos hace 8 días, porque no todos estuvieron el domingo pasado. El domingo pasado miramos lo que es la fe y dijimos que la fe son 2 cosas. Primero, la fe es la certeza de lo que se espera, y segundo, es la convicción de lo que no se ve. Como podemos mirar nosotros, la fe no es ningún poder visualizador, que usted se imagina un Cadillac y usted lo declara con su boca y el Señor se lo va a dar porque usted simplemente lo declaró y creyó. No, la fe no es nada por el estilo. La fe son 2 cosas, repito, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La certeza de lo que se espera, es decir, es una seguridad de algo que está en el futuro. Y también es la convicción o estar convencido de aquello que no se ve. O sea que la fe está relacionada con el futuro y con algo que no veo. Si ya yo lo veo, ya no es fe. Ya es otra cosa. Usted cuando ve algo ya lo cree, lo que se llama el empirismo. La sociedad actual, el mundo actual gira alrededor de esta filosofía del empirismo. Todo lo que usted pueda ver, tocar, palpar, en eso usted cree. Yo debo ver para creer, dicen, pero en el Señor es diferente. Yo debo creer para ver las grandes maravillas, milagros y prodigios que Dios tiene para nosotros, su iglesia. Entonces, hermanos, la fe es una seguridad de algo que está en el futuro, es estar convencido de algo que no veo, y todo esto, primero por la palabra del Señor, que me trae a mí la certeza, la seguridad. La palabra del Señor es la que me da esa seguridad. Acuérdense lo que dice Romanos 10:17, la fe es por el oír, y el oír por la palabra del Señor. Y la certeza y la convicción es algo que el Espíritu Santo me da, porque el Espíritu Santo es el que convence a la gente del pecado, de justicia y de juicio. Ya lo estudiamos. Entonces es importante la palabra de Dios y la obra del Espíritu Santo en nosotros para que esa fe se vaya desarrollando, vaya creciendo y podamos así nosotros desarrollar una buena relación con Dios. Miramos nosotros en el versículo 2, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Miramos en segundo lugar, no solamente la naturaleza de la fe, sino también el testimonio de la fe, como estos hombres que vamos a ir estudiando cada domingo alcanzaron buen testimonio. ¿Y qué dijimos que significa eso? Significa que ellos alcanzaron aprobación y alabanza delante de Dios por la fe que ellos profesaron, pero fue una fe que lo llevó a obras, a unas obras. Ellos hicieron cosas que los vamos a ir estudiando.
que demostraron esa fe en el Señor, porque mucha gente dice, yo creo en Dios, yo creo en Dios, pero lo que dicen con sus palabras no lo apoyan con sus obras. Yo creo en Dios, soy cristiano, pero vives una vida mundana, una vida apartada de Dios, no obedeces la palabra. ¿Qué fe es esa? Santiago 2 es la fe de los demonios. La cuestión no es creer en Dios, es creerle a Él y obedecerle, porque la verdadera fe me lleva a la obediencia. Y eso es algo que no le gusta a la gente escuchar en las iglesias, porque en las iglesias generalmente se predica es un mensaje motivacional, humanista, donde dice el Señor te va a prosperar, el Señor te va a sanar, el Señor va a hacer de ti un campeón, descubre el campeón que hay en ti. Y la gente sí, y miran al Señor como Aladino y la lámpara maravillosa, que si yo declaro algo y si yo creo en algo que si a mí se me ocurre, Dios me tiene a mí que conceder eso que yo he creído, porque Dios está ahí como un sirviente diciendo, a ver, ¿qué quieres, hijo mío? ¿Qué quieres, hija mía? Y Dios no actúa así. Nuestra fe, hermanos, nos lleva a buenas obras, a obediencia, a llevar una vida verdadera, una verdadera relación con el Señor. Y el versículo 3 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Hermanos, el mundo que usted y yo miramos fue sacado del mundo invisible. El mundo invisible es más real que el visible. Todo lo que usted mira, material, que usted puede tocar, palpar, todo esto fue sacado de lo invisible por el poder de la palabra de Dios. Y por la fe nosotros creemos que no fue el Big Bang que originó el universo, ni que nosotros venimos del mono o de Chita, sino que somos creación de Dios y que todo lo que nos rodea fue hecho por el Señor. Por la fe podemos entender eso. No es algo racional, pero ¿cómo? Pero por la fe lo entendemos. Porque el Señor nos ha dado su Santo Espíritu. Y el Santo Espíritu de Dios que mora en nosotros nos da testimonio a nosotros mismos, que somos sus hijos, que somos criaturas de Él, somos nueva creación de Él, que hemos nacido de nuevo para buenas obras, para practicar una fe verdadera. Y es por eso que el Señor nos da ejemplos aquí en la Biblia. Y hoy vamos a estudiar el ejemplo de Abel. ¿Sabían ustedes que Abel fue el primer hombre que fue asesinado en la historia de la humanidad? Antes de Abel, nadie había sido asesinado. Abel, como lo vamos a mirar en esta mañana, fue un hombre de fe que desafortunadamente no terminó bien, pero sé que está en la presencia del Señor, esperando a ser resucitado un día. Y por eso Él está registrado aquí en la palabra del Señor. Y vamos a estudiar la fe de Abel. ¿En qué consistió la fe de Abel? ¿Por qué es que alcanzó testimonio delante de Dios? ¿Por qué este hombre alcanzó testimonio? Y dice, vamos a leer Hebreos 11:4. Ahora sí vamos entrando en materia. Miren lo que dice Hebreos 11:4. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. ¿Qué hizo Abel? ¿Qué dice ahí? ¿Por qué ante los ojos de Dios alcanzó testimonio? ¿Por qué? Porque ofreció un mejor sacrificio, o sea, una obra. ¿Se da cuenta que la fe va acompañada de una obra?
Porque si la fe no va acompañada de obra, es muerta. Sabemos que este hombre alcanzó buen testimonio porque ofreció mejor sacrificio que Caín, su hermano, el cual alcanzó un testimonio de que era justo, dando a Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ello. O sea que lo que evidenció la fe de Abel, de que era una fe genuina, fueron sus ofrendas. Vamos a estudiar qué ofrenda fue la que él ofreció y cómo fue que ocurrió todo esto. Para esto vamos a ir a Génesis 4 del 3 al 10 y vamos a estudiar un poco qué fue lo que pasó con Caín y Abel, porque ustedes saben que Adán y Eva, ellos vivían en el jardín del Edén. Dios los creó, Dios creó al hombre de la tierra y su muñeco sopló aliento de vida. Fue un ser viviente, un alma viviente. Luego de un tiempo, la Biblia no nos describe cuánto pasó. El Señor vio que Adán se sentía muy solo. El burro con la burra, ¿cierto? El caballo con la yegua, la jirafa con su jirafo. Todos los animales tenían su pareja, pero él decía, pero yo no tengo ninguna. Y miró a Chita y se espantó, no tiene mucho pelo. Se parece a mí, pero no, esa no puede ser. Se sintió solo. Y Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, y le hizo una ayuda idónea. Y sacó a la mujer del costado. Todo esto lo miramos nosotros en Génesis capítulo 2, cómo fue que el Señor hizo a la mujer sacándole el costado del hombre. Y bueno, ellos empezaron a vivir seguramente cientos o miles de años, no sé, la Biblia no describe cuánto tiempo estuvieron ahí en el jardín del Edén, pero ellos cayeron en pecado, comieron del fruto prohibido, etcétera, etcétera. Ustedes saben ya la historia. Y bueno, se dejaron engañar por Satanás, por la serpiente antigua que se apareció a Eva. Eva se dejó convencer, comió el fruto prohibido y hizo caer también a su esposo Adán, y ambos fueron sacados del jardín del Edén. Por eso es que Romanos capítulo 3 versículo 23 dice que todos nosotros hemos nacido destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque todos nosotros los que nacimos en Adán, la descendencia de Adán, nosotros nacimos fuera del Edén, fuera del jardín del Edén, fuera de la presencia del Señor, por el pecado, Y ya cuando ellos estaban fuera del jardín del Edén, que Dios maldijo la serpiente y le dijo a la mujer que multiplicaría sus dolores en la preñez y que le daría dolor de cabeza a los hijos y que su marido se enseñorearía de ella. Y una vez que le dijo al hombre que con el sudor de su frente ganaría el pan de cada día, entonces ellos fueron echados y comenzaron las dificultades. Ellos, mientras estaban en el jardín del Edén, vivían muy bien en la presencia del Señor, pero fuera del jardín del Edén ellos estaban lejos de la presencia del Señor. Lejos. Tremendo. Y ahí tuvieron 2 hijos. Algunos dicen que fueron mellizos, Caín y Abel, pero pues no podemos especular. Sabemos que Caín nació, Abel fueron 2 niños pequeños que fueron creciendo. Uno de ellos se dedicó a la tierra, a la agricultura, que fue Caín. Mientras su hermano Abel a criar hatos de ovejas. Era pastor de ovejas. Cada quien tenía su oficio. Uno a la tierra, cultivaba la tierra, era agricultor, podríamos decir, y el otro era ganadero, tomando ya términos más modernos. Se dedicaba a criar ovejas, era un pastor de ovejas. Y bueno, un día ellos
ofrecieron un sacrificio. ¿Esto qué podemos nosotros aprender de esto? Si ellos quisieron hacer un sacrificio fue porque ellos fueron enseñados por sus padres a ofrecer un sacrificio. Eso no fue una ocurrencia, no, que se le ocurrió a Caín, a ver, vamos a hacer un sacrificio de la nada. No. Recordemos que cuando ellos estaban en el jardín y pecaron contra Dios, que Dios llegó al jardín del Edén, preguntó a Adán, ¿dónde estás tú? Adán se escondió, Eva también, porque el pecado que trae miedo, vergüenza, se taparon con hojas de higuera. ¿Dónde estás tú? ¿Qué has hecho, Adán? Le pidió cuentas a Adán de lo que hicieron con su mujer. ¿Y qué hizo Dios? Los vistió. ¿Y los vistió con qué? ¿Han leído? ¿Con qué los vistió? A ver, lectores de la Biblia. ¿Cómo? Con cuero. ¿Con cuero de qué? Con una piel de un animal que el mismo Dios mató. Mire, eso no existía. ¿Cómo? Dios creó la creación, todo lo que había en los animales, pero no era para matarlos. Pero cuando el hombre pecó contra Dios, Dios le perdonó a ellos la vida por un sustituto. Seguramente era alguna ovejita. Ese sustituto, ¿quién tipifica? ¿Quién tipifica? A Jesucristo, que vendría un día ¿a qué? A entregar su vida en ese madero, en esa cruz, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el hombre pudiera volver al jardín del Edén. Usted y yo ahora estamos en el jardín del Edén, ¿sí? Espiritualmente hablando, ¿sí? Nos hemos vuelto a la presencia del Señor, podemos tener comunión con Él. Nos hemos vuelto a esa comunión con Él. Esa comunión se perdió. Ellos no fueron muertos porque la paga del pecado es muerte, ¿cierto? Alguien tenía que morir en sustitución de Adán y de Eva. Y fue un animal que Dios mató y con la piel de ese animal los vistió y cubrió sus vergüenzas. Eso me enseña la Escritura. No podemos ponernos a leer eso porque nos extenderíamos mucho, pero lean. Ahí en Génesis capítulo 3 está la caída del hombre. ¿Sí? Entonces, ellos se cubrieron y bueno, seguramente ellos siguieron haciendo sacrificios que sus hijos miraron y que hacían. Entonces, en este pasaje que les llevo ahora, ellos iban a hacer un sacrificio como seguramente sus padres les habían enseñado. Pero ¿qué pasó, hermanos? Leamos Génesis 4:3 en adelante. Y aconteció, andando el tiempo, ya había pasado un tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, del fruto de la tierra, de lo que él producía, con sus manos cultivando la tierra. Y dice: y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Versículo 4. Y Abel trajo también de los primogénitos, o sea, de los primeros, de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Y dice el versículo 5, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Ustedes pueden imaginar por qué miró con agrado a Dios a Abel y a su ofrenda y a Caín no. Bueno, eso literalmente no está diciendo la Biblia. No porque haya llevado a alguien o a Abel lo mejor, porque Caín también llevó
dice aquí, trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. No se está diciendo que fue mala. De Abel se dice que los primogénitos, es decir, las primeras ovejitas. Pero, ¿cuál pudo haber sido la diferencia entre una ofrenda y otra? ¿Por qué Dios miró bien la ofrenda de Abel y miró mal la ofrenda de Caín? ¿Saben ustedes? Hermanos, porque desde el principio Dios le enseñó al hombre que la manera de ofrecer un sacrificio, una ofrenda de sacrificio por un pecado, para acercarse a Dios, es a través de la sangre. Acuérdense lo que dice Hebreos 9:22. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. ¿Qué pasó en el jardín del Edén? Dios mató un animal, hubo derramamiento de sangre, y con esa piel de ese animal, que fue el sustituto de Adán y Eva por el pecado de ellos fueron vestidos. Dios ya les había enseñado que el sacrificio que ellos debían hacer a Jehová era a través de la sangre. Ellos podían acercarse a Dios con una ofrenda a través de la sangre de un cordero, del derramamiento de una sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Hebreos 9:22, repito. Caín no hizo un sacrificio correcto porque no hubo derramamiento de sangre. Él hizo un sacrificio a su manera. Caín tipifica con su ofrenda todas las religiones sin excepción. ¿Han escuchado ustedes que todas las religiones llevan a Dios? ¿Esa gran mentira? No, ninguna religión lleva a Dios. Ninguna. ¿Qué son las religiones, hermanos? Les voy a explicar para que ustedes entiendan por qué es que Dios rechazó a Caín y a su ofrenda. Las religiones son maneras que el hombre ha inventado para llegar a Dios a través de buenas obras y sacrificios. Lo que hizo Caín. Caín quiso acercarse a Dios a su manera, con una aparente buena obra, una ofrenda de mi tierra, de lo que Caín debió coger un cordero y sacrificarlo como lo hizo Abel. Pero no, él quiso hacer las cosas a su manera y dijo, no, yo voy a llevar unos frutos ahí, se los llevo y se los ofrezco al Señor. Caín no se acercó de la manera correcta delante del Señor. Y así hay muchos hombres, desde Adán y Eva hasta el día de hoy, que quieren acercarse delante de Dios con buenas obras, con sacrificios, haciendo cosas para que Dios los acepte. Hermanos, no hay otra manera en que el hombre pueda ser aceptado por Dios sino es a través del sacrificio sustitutivo vicario de Jesucristo en la cruz del Calvario. Él mismo lo dijo: yo soy el camino, Juan 14:6. Yo soy la verdad, yo soy la vida, nadie llega al Padre sino por una religión. ¿Eso dijo? Sino por mí. Él es el camino que me lleva al Padre. A través de Cristo, de su sacrificio, de su obra, que fue acepta ante el Señor, yo puedo llegar a Dios. No es a través de ninguna religión. Usted puede ser católico, protestante, testigo de Jehová, adventista, lo que usted quiera. Pero si usted no ha entendido que Jesús es Dios encarnado, que vino a morir por nuestros pecados según las Escrituras, y que Él vino y resucitó al tercer día según las Escrituras, si usted no entiende que Él murió por nosotros en nuestro lugar, Él fue ese cordero sustituto. En el jardín del Edén fue ese animal que Dios mató para no mandar a Adán y a Eva que pecaran.
¿Sabe por qué ahora nosotros vivimos y no morimos? ¿Saben ustedes por qué? Porque Cristo fue ese Cordero, nuestro sustituto. Él murió por nosotros, en lugar de nosotros. El inocente muere por el culpable. Ese animalito en el jardín del Edén, ¿qué culpa tenía de la cabezona de Eva y del cabezón de Adán que pecaron? ¿Por qué tuvo que morir ese animal? Debieron morir ellos. Pero Dios, en su amor y en su misericordia, levantó un sustituto. Ese animal que Dios mató en el jardín de Edén para vestir con sus pieles a Adán y a Eva, representaba ese sustituto. Y pudieron ellos seguir viviendo, pero ya no con el Señor. Porque ese sacrificio, aunque les perdonaba la vida a ellos y cubría sus pecados, no quitaba sus pecados. Porque los pecados vendrían a ser lavados y limpiados hasta cuando viniera Jesucristo, que es el Cordero de Dios que vino a quitar el pecado del mundo. Hermanos, esto hay que entenderlo. Caín y Abel miraron cómo sus padres ofrecían sacrificios, porque ellos lo aprendieron en el Edén, ahí en el jardín donde ellos estaban. Y seguramente ellos lo repetían, pero Caín no, yo voy a llevar unos frutos ahí de la tierra. Error, no es como yo quiera, es como Dios me ha dicho que debo acercarme. Las religiones te dicen, a través de buenas obras, de buenos sacrificios, llegas a Dios. Es a través de buenas obras, de buenos sacrificios. No es a través de buenas obras y de sacrificios. Es a través de Cristo. Es a través de Cristo. Y es a través de Él que nosotros nos podemos acercar de su sangre, que está tan fresca como hace 2000 años, para lavarnos y limpiarnos de nuestros pecados. Caín representa a todos los religiosos, a todas las religiones. Ahí nació la religión, con Caín. Pero Abel, ¿qué hizo? Abel ofreció más excelente sacrificio. ¿Por qué? Porque él se acercó de la manera correcta delante de Dios, a través de un cordero. Ese cordero que él ofreció al Señor, ¿qué tipificaba? A Cristo. ¿Sí? Por eso Dios aceptó esa ofrenda y aceptó a Abel, pero a Caín le rechazó. Hermanos, esto nos deja una enseñanza grande. Usted y yo hemos sido aceptados por Dios, no por nuestras buenas obras ni sacrificios que hayamos hecho, sino por la obra de Cristo. Por ese cordero inmolado que murió en ese madero hace 2000 años, que derramó su sangre y que resucitó. Por eso usted y yo hemos sido aceptados como Abel. Ahora usted y yo no venimos acá con un cordero o una ovejita a ofrecerlo en sacrificio, porque ya el sacrificio fue hecho. ¿Sí? Ya Jesús es ese cordero y usted no necesita estar haciendo sacrificios de animales ni nada de eso, como lo hizo Abel y como lo hizo Moisés, el pueblo de Israel, cuando recibieron la ley. Ya no necesitamos hacer ese tipo de sacrificios, porque Cristo cumplió la ley, siendo Él el Cordero que vino a entregar su vida por muchos. Y ahora, a través de esa muerte,
de esa resurrección, podemos nosotros ser aceptados delante del Señor. Usted viene a este lugar y levanta sus manos y alaba al Señor. Eso es un tipo de ofrenda. Una ofrenda de alabanza, de adoración. Y el Señor va a recibir con olor fragante si usted lo hace con un corazón correcto. Si usted hace así, le alaba al Señor y lo bendice, no por aparentar, sino porque realmente usted está en la presencia del Señor, le ama y le bendice con todo su corazón, viviendo una fe verdadera en Jesucristo. Cuando usted da ofrendas económicas, ofrendas voluntarias que usted trae y lo hace de todo corazón, como debe ser, el Señor eso lo recibe como lo grato. Todo eso, Dios mira ese corazón. Él mira cómo hacemos las cosas. ¿Sí? Abel hizo bien las cosas porque tuvo un corazón correcto delante del Señor y ofreció mejor sacrificio. ¿Por qué ofreció mejor sacrificio? Hermanos, simplemente porque Abel tenía una fe genuina. Una fe que lo llevó a sacrificar como debía ser. Con un corazón sincero, dando lo mejor, porque dice lo primogénito. O sea, lo primero, lo mejor. Él hizo una ofrenda con sacrificio, dando lo mejor. Usted le da lo mejor a Dios en su vida. De su propia vida, de su tiempo, de su dinero aún. O le da ahí a su manera, ahí lo que usted quiera, lo peor de su tiempo. Ya al final de la noche cuando estoy cansado ahí, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Jesucito, mi dulce compañero, no me desampare en la noche de amén. Ya. Y usted se acuerda, se levanta, usted no tiene un devocional con el Señor, usted no tiene vida espiritual, una relación con el Señor y hace las cosas como bien le parece. Usted está actuando como Caín. Y usted puede venir acá a la iglesia y ofrecer sacrificios de alabanza, económicos, etcétera, etcétera, pero no lo está haciendo con el corazón correcto. Usted tiene que hacer las cosas con el corazón correcto, de la manera de Dios. Si usted y yo somos hijos de Dios y hemos sido aceptados por Dios, es por el sacrificio de Cristo. Recuerden ustedes lo que dijo Jesús en Juan 10. Yo soy la puerta. Él es la puerta para entrar al redil. Él es la puerta. Porque los ladrones, ¿qué hacen? Saltan la cerca, dijo el Señor. ¿Quiénes son los ladrones? Los que saltan la cerca, los falsos maestros, los religiosos. Porque hay gente religiosa, hermano, que dicen creer en Dios, pero la fe que tienen es la fe de los demonios. Caín, ¿usted cree que Caín no creía en Dios? Claro que creía en Dios, pero era una credulidad, era una fe que no lo llevaba a una obediencia, a tener una actitud correcta con Dios. Caín tenía una actitud mala. Por eso no ofreció la ofrenda que debía ofrecer, ni ofreció de la manera correcta a Dios, con un corazón correcto. Y cuando él vio que la ofrenda de Abel fue aceptada y la de él no, ¿qué pasó? Sigamos leyendo, todavía la historia no ha acabado. Mire lo que dice Génesis 4, versículo 6. Vamos a leer desde el versículo 5. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y dice, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. ¿Qué sintió Caín al ver que él fue rechazado y su hermano fue aceptado con su ofrenda?
sintió envidia. Por eso tengamos cuidado con la envidia. ¿Por qué el Señor bendice a fulano y a mí no? ¿Por qué el Señor le da trabajo a mi hermano y a mí no? ¿Cuántas veces nos hemos visto nosotros así? Casos en las iglesias que, pero ¿por qué a él sí y a mí no? Y empezamos a tener envidia y empezamos a coger rabia contra este hermano. Eso sintió Caín, hermano. Cuando usted siente eso es porque usted no tiene un corazón correcto delante del Señor. Su corazón está contaminado. Está corrompido como el corazón de Caín. Caín, como no tenía un corazón correcto, él sintió envidia porque vio que su hermano con su ofrenda fue aceptado y él fue rechazado. En vez de él mirar, hombre, ¿en qué fallé yo? ¿Por qué me rechazó el Señor? Señor, ¿qué pasó? ¿Hice algo malo? No, él no hizo eso. Él le cayó su semblante y la cogió con Abel. No la vaya a coger con su hermano, si Dios lo bendice más a su hermano que a usted. Más bien rectifique su vida. ¿Qué actitud tiene usted? ¿Qué está haciendo mal usted? Porque es que Dios lo ha rechazado en cierta manera a usted en algunas cosas y al otro lo ha aceptado. Hay que mirarnos, hay que tener una actitud autocrítica. Y no estar mirando por qué Dios hace con unos esto y conmigo no. Más bien, tengo que mirarme a mí a ver cómo está mi fe delante de Dios. ¿Cómo está mi fe? ¿Las obras que yo hago son buenas? Caín debió haberse preguntado, ¿qué pasó? ¿Por qué es que me rechazó? Pero no, él se ensañó grandemente en su corazón y le cayó su semblante. Dice aquí, versículo 6, le dice Dios, porque Dios examina nuestro corazón, y le dice Dios, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? ¿Por qué? Le pregunta Dios a Caín. Versículo 7, si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? O sea, si haces lo bueno, ¿no serás tú exaltado? Vayamos pasando, Ángel. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñarás de él. Hermanos, cuando nosotros permitimos que entre la envidia en nuestro corazón, que entren malas actitudes, ya el pecado está a la puerta para dominarnos y para llevarnos a cometer errores más graves delante del Señor. Eso fue lo que pasó con Caín y mire lo que pasa. El pecado está a la puerta, con todo esto y a ti te será el deseo y tú te enseñarás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel. ¿Y qué hizo? Lo mató. Su envidia lo llevó ¿a qué? A matar a su hermano. Un pecado menor lo lleva a uno mayor. Siempre es así, hermano. Por eso no podemos permitir esos pecadillos. Ay, no, una mentirita piadosa. Dice usted, no, hermano. Esa mentirita piadosa lo va a llevar a otra mentira más grande y a errores más grandes. Siempre los pecados graves comienzan con pecados. Todo el pecado es grave, pero hay pecados que tienen mayor consecuencia. ¿Sí? Pecados que lo llevan a uno a tener consecuencias funestas. Y mire que la envidia lo llevó a matar a su propio hermano. Versículo 9. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clamó a mí desde la tierra. Imagínense. De alguna manera, esa sangre que fue derramada a tierra pedía
vindicación, justicia, que se hiciera justicia. ¿Y qué pasó con Caín, hermano? Bueno, si usted sigue leyendo, no vamos a seguir leyendo porque ese no es el tema de hoy, pero les digo rápidamente qué pasó con Caín. Mire, el Señor le da un castigo. Lo marca en la frente para que nadie lo mate a él, porque ya con el tiempo iban a haber más habitantes en la tierra. ¿Sí? Entonces él iba a estar deambulante, iba a ser sacado de su familia, iba a deambular por la tierra. Ese fue el castigo de Dios, y que nadie podría matarlo. O sea, iba a ser un sufrimiento duro para Caín, pero Caín decía, pero bueno, si me encuentran por ahí me pueden matar, y Dios, no te preocupes, yo voy a colocar una marca. Y él empezó a deambular por toda la tierra y tuvo su esposa e hijos, Caín. Ay, pero ¿de dónde sacó la esposa Caín? ¿Saben ustedes? ¿No se imaginan? Bueno, el libro de Génesis nos habla de que Adán y Eva tuvo a Sem, que fue uno de los... el que reemplazó a Abel, y tuvo muchos hijos e hijas. De estos hijos e hijas tuvieron descendencia y fue poblándose la tierra. De esa descendencia, seguramente Caín se casó con alguna de sus hermanas o primas, porque al principio tenía que ser así, Dios lo permitía. Dios permitía el incesto al principio, que se casaran entre hermanos o entre familiares cercanos, porque no había más en la tierra. Y bueno, Caín tuvo sus hijos, su descendencia, etcétera, etcétera. Bueno, esa es otra historia. Pero el punto, hermanos, es este. ¿Cuál es la enseñanza? ¿Qué es lo que nosotros debemos aprender con el ejemplo de Abel? Con la fe de Abel, hermanos, para ir concluyendo esta enseñanza. La fe de Abel es de gran ejemplo para nosotros, porque la fe de Abel nos enseña la manera correcta de acercarnos a Dios, que es a través de Cristo, del Cordero, que fue inmolado y sacrificado hace 2000 años. Usted y yo debemos acercarnos a Dios siempre en el nombre de Cristo. Por la obra de Él nos acercamos a Él. Dice Hebreos 4 que debemos acercarnos confiadamente ante el trono de su gracia para alcanzar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Usted y yo ahora podemos entrar ante ese trono de su gracia y alcanzar el favor de Dios, pero no es por tu linda cara, no es por mi linda cara, es por el Señor. Cuando usted entiende eso, que usted ha sido salvo por la obra de Cristo y que todas esas bendiciones, esa gracia de Dios es por la obra de Cristo y que no es por sus obras, entonces usted está haciendo como Abel. Usted se está acercando correctamente delante de Dios con un corazón correcto. Yo, si soy pastor, si soy predicador en esta iglesia, no es por mi linda cara ni porque sea mejor que ustedes, hermanos. Soy un hombre de carne y hueso igual que ustedes, débil. Pero ¿qué es lo que a mí me ha mantenido aquí? Su gracia, su poder, su misericordia. Y yo le doy gracias a Dios por eso. Él me ha sostenido en su gracia, en su misericordia, pero todo yo lo entiendo y siempre lo he entendido así desde que le conocí, que si soy salvo y tengo las bendiciones que tengo, ya sean pocas o muchas, es por la obra de Cristo, por la obra de Él. Y si tengo comunión con Dios, es por la obra de Cristo, no porque yo sea bueno. Entonces, esa es la fe correcta por la cual nosotros debemos acercarnos de Dios. La misma fe de Abel, que entendió que la manera correcta de acercarse a Dios es a través de la sangre de ese cordero. La manera correcta de usted y yo acercarnos delante del Señor es en base al sacrificio de Cristo en esa cruz.
Usted y yo ahora somos aceptos delante de Dios por ese sacrificio. No es por pertenecer a una religión, porque hay mucha gente como Caín que dice, no, es que yo soy cristiano porque pertenezco a la iglesia católica, o a la iglesia evangélica, protestante, o a la iglesia mormona, o testigo de Jehová, lo que usted me diga. Porque hay algunas de estas denominaciones que te dicen, es que si tú no eres de esta denominación, no eres salvo. No así. La salvación es por pertenecer a alguna denominación. Que si tú no eres de esta iglesia, no eres salvo. Esos son sectas los que dicen eso. Porque la salvación no es por pertenecer a X o Y iglesia, sino que la salvación es por gracia, por medio de la fe en Jesucristo, por medio de la fe puesta en Cristo, en su obra, el cual Él murió por nuestros pecados. Cuando usted pone esa fe, esa confianza de que Cristo es nuestro Salvador, que Él murió por nuestros pecados en lugar de nosotros, ahí está siendo usted como Abel. Pero si usted dice, no, yo por pertenecer a esta iglesia soy salvo, soy cristiano, está usted como Caín, que cree que por pertenecer o hacer cualquier cosa, ya el Señor lo va a aceptar y que usted es hijo de Dios. No, hermano. Debemos tener una verdadera fe como la de Abel. Una fe que nos lleve a ese verdadero conocimiento, que nos lleve a tener una comunión con el Señor, a acercarnos de manera correcta. Quiero terminar con este versículo que lo vamos a estudiar más detenidamente más adelante en el estudio que llevamos, pero con esto quiero ir concluyendo. Dice Hebreos 11:6. Este versículo me va a ayudar a mí a entender la manera en que nosotros somos aceptados y agradables delante del Señor. Porque es que Abel fue agradable a los ojos de Dios y su ofrenda. ¿Por qué? Por la fe que tuvo. ¿Sí? Porque dice aquí, Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Abel tuvo fe, por eso agradó a Dios. Caín no tuvo fe. Si la hubiese tenido, él no hubiese llevado el fruto de la tierra, hubiese llevado un cordero, como era correcto. Pero él lo hizo a su manera, él no tenía fe. Cuando un cristiano tiene fe verdadera, hace lo que tiene que hacer delante de Dios, de una manera correcta. Cuando un cristiano, entre comillas, porque hay muchos que se llaman cristianos, entre comillas, no tiene una fe genuina, esa supuesta fe que dicen tener no lo van a llevar a la obediencia, van a hacer las cosas a su manera. Hermano, esto me tiene que llevar a pensar, mi fe es verdadera, es genuina. Mi fe está agradando a Dios como la fe de Abel. Estoy yo relacionándome bien con Dios, acercándome a Él como debe ser, creyendo verdaderamente en Jesucristo, en su obra, que Él murió y resucitó. Mi fe me está llevando a ser más santo cada día. Mi fe realmente está llevándome a buenas obras. Pregúntese en esta mañana. ¿Mi vida ha cambiado desde que conocí al Señor? Sí, ha cambiado. Pregúntese si ha cambiado. Y no le estoy diciendo, es que yo tomaba y dejé de tomar. Yo fumaba y dejé de fumar. Hermanos, hay muchos que están en Alcohólicos Anónimos y dejaron de tomar. Hay unos que estaban en Marihuanos Anónimos y dejaron de fumar. Hay unos que estaban en iPhone Anónimo y dejaron ya del vicio de los iPhones.
No, yo me estoy refiriendo a que ha habido una transformación interna en tu vida. ¿Te pareces más a Cristo? ¿Eres más amoroso o amorosa con tu esposo, con tu esposa, con tu prójimo? ¿Ayudas realmente de corazón a los necesitados, a los que necesitan tu ayuda? ¿Eres generoso tú con tus ofrendas a la iglesia, a los necesitados? La fe se tiene que ver, hermano, como se vio en Abel. En Abel se vio, su fe se vio a través de un sacrificio que fue correcto. ¿Tu fe cómo se ve? ¿Cómo se está viendo tu fe en tu vida? Porque cualquiera puede decir que cree en Dios. Cualquiera. Pregúntenle a la gente, la mayor parte de la gente le va a decir yo creo en Dios. ¿Pero realmente creen en Dios? ¿Obedecen a Dios? No, hermano, no. Los demonios creen y tiemblan. El diablo no es ateo, el diablo cree en Dios. Sí, el diablo cree en Dios. Entonces el hecho no es creer en Dios, sino creerle a Él y obedecerle. ¿Me entendió? Y acercarse a Él de la manera correcta, a través de su Hijo, de su sacrificio, no a través de las religiones. Si usted ha creído que una religión lo lleva a Dios, usted está como Caín. Está más perdido que dijo el Inver, dicen por ahí. O más perdido que Caín. Caín no fue salvo, porque no tenía una fe genuina. Tengamos la fe de Abel, hermanos, y que esta fe nos motive a tener una actitud correcta delante de Dios y de acercarnos a Dios siempre de la manera correcta. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay, que Él es verdadero, que Él es real y que Él es galardonador de los que le buscan. Si usted busca al Señor con fe, Dios lo va a bendecir, lo va a galardonar.